Ok, bueno, vamos a hablar una hora aproximadamente sobre diabetes insípida y el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Antes de poder entender cada patología, vamos a ver un poco de la fisiología de la hormona antidiurética, porque a lo largo de todo el tema, toda esta ponencia, vamos a ver la fisiología normal y anormal de la hormona antidiurética, empezando por la osmolaridad. Ok. Mm, Osmolaridad. Nosotros sabemos que adentro de los compartimentos intra y extracelulares e intravasculares vamos a tener agua y aparte algo que nos va a regular el tono, que son los solutos. O sea, vamos a tener soluto y solvente. En este caso, vemos los diferentes tipos de estados de un compartimento. Por ejemplo, un estado isotónico, que es lo ideal, o sea, un equilibrio, donde hay la misma cantidad de soluto afuera que adentro y hay la misma cantidad de solvente afuera que adentro, ¿ok? Todo es agua y pues como bien sabemos, el principal soluto que nos va a dar este tono es el sodio, porque es el electrolito que más tenemos en el espacio extracelular. Dentro de la célula va a ser el potasio, pero para fines de diabetes insípida y síndrome de descripción inapropiada, nos importa más el sodio. Entonces, la célula en su estado normal va a estar isotónica, o sea, un equilibrio, ya lo dijimos. Si esta célula pasa a un estado hipertónico, ¿qué quiere decir? Que afuera de la célula va a haber muchos osmoles, o sea, mucho soluto y no va a haber tanto solvente. Entonces, eh, esta célula lo que va a pasar es que el contenido de agua que tiene adentro lo va a sacar, porque si recordamos el gradiente de concentración va de mayor a menor concentración. Entonces, si afuera no hay agua, entre comillas no hay agua, porque lo que nos está diciendo que no hay agua es la gran cantidad de solutos, que realmente puede ser por una patología, por una hipernatremia, ¿no? Y que a lo mejor no es que estemos perdiendo agua o que estemos orinando de más, sino que gracias a la hipernatremia se llena de soluto afuera y lo que hace la célula para compensar su medio y pues tratar de sobrevivir es sacar el agua que ella tiene adentro. ¿Y qué hace? Pues se hace chiquita porque pues pierde agua y se hace hipertónica, ¿no? Ok. Y el tercer estado que tenemos entre los medios es la hipotónica, una célula hipotónica. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez afuera estamos pasando por una hiponatremia o por alguna patología que nos disminuye menos soluto acá afuera, va a hacer que jale agua. ¿Por qué? No hay menos soluto afuera, lo que pasa es que los solutos que están adentro se van a interpretar como que si están incrementados. Entonces, si estos se interpretan como que si están incrementados, aparte de que en muchos casos hay hay un incremento de solutos naturales intracelulares por este estado de, por ejemplo, en alguna deshidratación, en alguna hipervolemia, lo que va hay mayor concentración, se va a ir a donde hay menor concentración. Entonces, la célula se hincha de agua y se hace grandota, ¿ok? Acá se hizo chiquita porque sacó su agua. Y acá se hace grandota, pues porque metió el agua que sobraba, vamos a decirlo así, afuera, porque hay mucha agua afuera y hay muy poco soluto, ¿no? Muy poco soluto y mucho solvente. Para entender estas patologías, tenemos que conocer que la osmolaridad plasmática es la que va a estar dentro de los vasos sanguíneos y la que nos va a condicionar, pues, estos estados, ¿no? Isotónico, hipertónico o hipotónico. Y la osmolaridad urinaria, nosotros la tenemos que medir, perdón, y es de gran importancia porque los diagnósticos diferenciales van a, pues, depender de esto, muchas veces de la osmolaridad urinaria. Entonces, de 285 a 295 es lo normal en el plasma, y los moles, ¿no? Y de 400 a 800, el Harrison lo pone en un promedio de 700, 700 en promedio, es la osmolaridad urinaria, ¿no? Esa pues se mide, pues, estudios de laboratorio, ¿no? Bueno, ya quedó
Lo segundo que tenemos que entender de la hormona antidiurética es que esta va a ser la que regula si se pierde o si se gana agua por la orina. Ahorita vamos a ver específicamente, pero miremos aquí este diagrama. Tenemos aquí en el centro la prioridad del plasma. Ya vimos que va a aumentar o va a disminuir dependiendo de la hormona antidiurética, por así decir. Si la hormona antidiurética, que aún no conocemos su mecanismo de acción, disminuye, pues disminuye también la osmolaridad plasmática y voy a tener una orina diluida. ¿Ok? Aquí podemos ver las concentraciones de la orina, por así decir, en un vasito, pues para los... Que aquí se ve que la orina está diluida, hay más agua que sodio, por así decir. Hay más soluto que solvente. Pero si se incrementa la secreción de hormona antidiurética, va a aumentar la osmolaridad. O sea, va a aumentar la osmolaridad y va a disminuir la cantidad de orina, pero va a aumentar el soluto en orina. Si se aumenta la liberación de hormona antidiurética, aumenta la osmolaridad. Sí, pues, porque ahorita vamos a ver qué pasa. Perdón, no. Si se aumenta la hormona antidiurética, aumenta la sed. Ahorita vamos a ver por qué. Y se concentra la orina. Tenemos una orina de poco volumen, pero muy concentrada, ¿ok? Tal vez quede un poco al aire, pero ya mismo lo vemos. ¿Qué nos va a controlar todo esto? La regulación de la osmolaridad, de la sed y de la tonicidad, la hormona antidiurética, el sistema renina-angiotensina y la sed. Muy importante el mecanismo de la sed. Se dice, el Guyton dice que casi, o sea, casi todo lo que se regula se corrige por la sed. Ya cuando no se puede hacer este mecanismo de sed, la hormona antidiurética es cuando actúa, ¿no? Bueno, pero pues casi siempre estamos en esa constante regulación. Bueno, aquí tenemos un eje en donde nos presentan toda esta funcionalidad de cómo es que se secreta la hormona antidiurética, que osmorreceptores, que todas estas vías axónicas para el lóbulo posterior, porque pues sabemos que ahí está la ADH, se secreta y va y hace su mecanismo de acción al túbulo colector, ¿no? A las células principales. Bueno, entonces, acá arriba primero tenemos que saber que para que yo necesite, para que mi cuerpo pueda secretar hormona antidiurética, entonces, secreción de ADH. Tienen que pasar varias cosas. Primero, bueno, vamos a ponerlo así. Tiene que haber un aumento de los osmoles. O sea, ¿cuál es el principal osmol que dijimos ahorita? El sodio. Vamos a poner entre paréntesis sodio. Un aumento de los osmoles. ¿Qué más tiene que haber? Puede ser que en ocasiones de hipovolemia, que en ocasiones de hipovolemia, esta hormona antidiurética se secrete, porque ¿qué dijimos ahorita? Si hay un proceso de que disminuye, si disminuye el agua, aumentan entonces se va a interpretar como si hubiera una hipernatremia, por así decir, pero realmente no es una hipernatremia, es más que nada una hipovolemia que te hizo que se elevaran los... Eso es lo que pasa. Entonces, realmente estos dos factores, el aumento de los osmoles, principalmente el sodio, y una y puede desencadenar una secreción de hormona antidiurética, que sí, que sí, la osmolaridad plasmática aumenta mayor de 290, ya vamos a tener, por así decir, una secreción importante o apenas va a comenzar de hormona antidiurética. Entonces, si se nos aumenta la osmolaridad, se activa la secreción de hormona antidiurética. Ok, ya sabemos eso. Ya sabemos pues que tenemos que tener un estado donde nos aumente los osmoles o un estado donde disminuya para que se pueda pues desencadenar esta secreción, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace? Nosotros en el sistema nervioso central, pues sabemos que es una red conectada de neuronas que tienen
demasiadas funcionalidades. O sea, no nada más es para transmisión sináptica, ni nada más es para hacer procesos neurológicos y mentales, ¿no? Nosotros tenemos una parte llamada hipotálamo, el cual se encuentra en esta zona, el cual contiene núcleos de neuronas, las cuales van a ser las encargadas de secretar bastantes sustancias, ¿no? Y ahí es donde se va a llevar a cabo todo. Por ejemplo, existen diferentes órganos que son los que van a funcionar como osmorreceptores, ¿ok? Órganos osmorreceptores. Órganos osmorreceptores. Tenemos el órgano subfornical, el órgano vasculoso de la lámina terminal, y el núcleo preóptico mediano. Ok, estos osmorreceptores, su función va a ser ¿cuál? Haz de cuenta que estas neuronas, por así decir, están en contacto directo con los vasos sanguíneos. Entonces, si están en contacto directo con los vasos sanguíneos, ellos mismos me pueden detectar los cambios que existen dentro de estos mismos. Entonces, como habíamos dicho ahorita, si yo noto que hay un aumento importante de los solutos dentro de los vasos, estos lo que van a hacer es que pues van a captar eso mediante sus procesos específicos y van a activar a la hormona antidiurética. ¿Ok? Son osmorreceptores que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Ya después van a activar a los núcleos supraóptico y paraventricular para que pues empiece la secreción en sí del eje de la ADH. Otras, eh, otra cosa que tenemos que aprender es que existen también varoreceptores, ¿ok? Osmorreceptores y varoreceptores. Varoreceptores. Los cuales van a encontrar en la aorta, en el seno carotidio, en la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo y en las venas pulmonares. Venas pulmonares. La diferencia de los varoreceptores es que pues se encuentran fuera del sistema nervioso central y estos lo que detectan son cambios de presión y a qué me refiero. Por ejemplo, el principal es el seno carotidio. Si en el seno carotidio se detecta que disminuye la tonicidad, pues a lo mejor se debe porque hay menos volumen, hay menos líquido. ¿Qué pasa? Pues aumenta el flujo y hipotensión, ¿no? Porque hay menos líquido. Entonces, esto va a hacer que se active pues por medio del glosofaringio, toda la vía del tracto solitario, llegan al hipotálamo, se activen diferentes neuronas y al final lo que van a hacer es venir igual, activar aquí a los núcleos supraventricular y al núcleo supraóptico, ¿no? Ok, ya tenemos eso. Ese vamos a decirlo así, que es, no sé, el primer paso, por así decirlo. Aquí lo ponemos. El segundo paso, ok, ya se nos detectó un cambio en la osmolaridad, ya aumentaron los solutos en el vaso. ¿Qué pasó? Vamos a secretar hormona antidiurética. Muy bien. Se secreta hormona antidiurética y esta viene y actúa aquí, en el túbulo colector. Esta es la nefrona, ¿no? Pues ya esto es otra cosa, pero pues vamos a revisarlo de volada. La hormona antidiurética viene y actúa en su receptor específico que hay en el túbulo colector, que es el B2. Vamos a ver algo de volada. La hormona antidiurética se llama también arginina vasopresina. Ese es su sinónimo. Y tiene dos receptores, B1 y B2.
Los receptores B1 se encuentran más periféricamente. Si se llama arginina, vasopresina, su otra de sus funciones también es hacer vasoconstricción y demasiadas otras que se encuentran fuera de la nefrona, ¿no? Pero el receptor B2 se encarga de meter agua principalmente. Además, para tener en cuenta eso pues de sus diversos nombres. Entonces, ya tenemos aquí, sí, se ve que mediante este transportador se reabsorbe agua y es ahí donde actúa la hormona antidiurética. La hormona antidiurética viene y se posiciona eso en el receptor B2, ¿verdad? Porque dijimos que el B2 es el que se encontraba en el riñón. Aquí lo tenemos, el B2. Este receptor B2 es un receptor que activa la adenilciclasa, después activa cascadas de AMP cíclico, para que el fin de la hormona antidiurética es reabsorber agua. Acción, reabsorción de agua. Ok, sí, está bien, pero ¿y cómo lo va a hacer? Se dice que esta información es del Goodman, que se activan estas cascadas de AMP cíclico para aumentar la capacidad que tiene la célula de que sus vesículas que ya contienen acuaporinas, que son estas azules, puedan dirigirse hacia la membrana apical. O sea, activan cascadas de calcio, activan vías de señalización para que estas acuaporinas se unan a la membrana apical y así como vienen en vesículas, se distribuyan por toda la membrana apical y mm, que por aquí entre el agua, ¿ok? Agua entra y ¿qué va a pasar? Se reabsorbe. Después esta agua se va para acá. Supongamos que estas son las moléculas de agua y se reabsorben hacia el espacio intersticial. Entonces, tiene sentido que la acción de la hormona antidiurética sea la reabsorción de agua. Eso es lo normal. Ahora, eh, vamos a tratar de pensar un poco en qué situaciones yo necesito reabsorber agua. Entonces, ¿cuándo se reabsorbe agua? Para empezar, reabsorbe agua. Para empezar a hablar ya de patología. Supongamos, ¿no? Que el paciente tiene una hemorragia. Ok, si el paciente tiene una hemorragia, está perdiendo pues volumen. ¿Qué tengo que hacer? Reabsorber la mayor cantidad de volumen para que no caiga en choque. Entonces, se activa la hormona antidiurética, ojo, no porque aumentaron los osmoles, sino porque también tenemos varios receptores que detectan estos cambios. Entonces, hemorragia. Otra, hiperosmolaridad. Y aquí puede ser por muchas causas. Hiperosmolaridad. Ok, ¿qué pasa? Si aumentan los osmoles, ya vimos ahorita en el dibujito de las células, yo voy a tener más soluto en el solvente. ¿Qué necesito para controlar eso y mantener una célula isótopa? Ok, pues aumentar el líquido. Y eso lo voy a hacer, o sea, activando la hormona antidiurética y reabsorbiendo el agua. ¿Para qué? Pues para que esas partículas de agua se reabsorban hacia el espacio intersticial y mi tonicidad quede completamente normal, ¿no? Igual de soluto, igual de solvente. Esas son las condiciones cuando se reabsorbe, pero existen patologías que nos van a alterar eso. La diabetes insípida y el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Ok? Bueno, permíteme un momento. Listo. Bueno, ya entendiendo lo normal, vamos a empezar a hablar rapidito sobre lo patológico para entender ahora sí cómo va a estar el paciente, qué pruebas le vamos a hacer, porque, bueno, pienso yo que es de lo más importante la detección del paciente con esta patología y pues el tratamiento, ¿no? Ok, vamos a ponerle aquí.
Diabetes insípida. Insípida. No recuerdo, y creo que fue el Goodman, que te describe a la diabetes insípida como una patología que, si bien se llama diabetes, no tiene nada que ver con la glucosa. Se le llama diabetes porque esta va a cursar con poliuria, ¿ok? Y con polidipsia. Y pues los diabéticos también tienen poliuria y polidipsia, pero porque la glucosa está aumentada y los que condicionan a ese cambio, pues es el aumento de la osmolaridad, pero mediada por glucosa. Y aquí no, es diferente. Y el término insípida, el Goodman se lo da porque como es una diabetes que no cursa con glucosa aumentada, o sea, dice como que no tiene sabor y por eso es insípida, por un sabor insípido, o sea, ya pues cada quien hace su clasificación. Pero pues sí tiene un poco de sentido y sí está padre. Bueno, la diabetes insípida como tal es una secreción escasa o nula de hormona antidiurética. Entonces, diabetes insípida es igual que no hay hormona antidiurética o una disminución de hormona antidiurética. Lo contrario pasa en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ahí hay demasiada hormona antidiurética. Entonces, antes de empezar a hablar de todo, nosotros tenemos que imaginarnos siempre la osmolaridad del plasma y la osmolaridad del oli. ¿Cómo va a estar la osmolaridad del plasma? Perdón. La osmolaridad del plasma en la diabetes insípida. Ok, si la hormona antidiurética reabsorbe agua y pues para poder controlar este volumen dentro de los vasos, la osmolaridad plasmática de la diabetes insípida, como me imagino yo que debe de estar. Ok. Eh, bueno, pues la osmolaridad plasmática de la diabetes insípida o sea, va a hacer que si no hay hormona antidiurética, se esté orinando, orinando, orinando y orinando. Entonces va a haber un aumento de la osmolaridad plasmática. Aumenta la osmolaridad. ¿Por qué va a estar orinando, orinando el paciente? Porque si no hay alguien que me reabsorba agua, toda el agua que el paciente se tome la va a estar orinando. Y así, hace cuenta, toma agua, toma agua, la orina, y así hasta que llega un punto en el que pues ya es patológico y ya se sospecha sobre este síndrome, ¿no? Y la osmolaridad urinaria, la osmolaridad de la orina, ¿cómo creen que va a estar? Ok, si a mí me dicen que en la diabetes insípida no hay hormona antidiurética, que es la que me hace que se concentre la orina. Si no hay, entonces va a estar diluida la orina. Va a haber una disminución de la osmolaridad. Bueno. Eh, vamos a poner aquí ¿cómo se puede decir? Las etiologías principales de la diabetes insípida. Porque, o sea, son diferentes, pero cada una tiene sus propias etiologías. Ahorita vamos a ver. Vamos a encontrar que la diabetes insípida puede ser principalmente de 4 formas. La primera forma es una diabetes insípida central. La segunda forma es una diabetes insípida periférica o nefrógena. Vamos a ponérsela nefrogénica. La tercera forma es una diabetes insípida gestacional. Y la cuarta forma va a ser por polidipsia primaria. Polidipsia primaria. Para yo conocer primero la diabetes insípida central, pues es de gran ayuda ver el siguiente esquema, que aquí lo tenemos. Principalmente, pues ya sabemos que acá era donde se secretaba la hormona antidiurética para pasar a la neurohipófisis y que ya se fuera periféricamente, ¿no?
etiologías como tumores, ya sea el craniofaringioma, germinoma, todos estos, hasta cáncer de mama, de pulmón, de riñón, o sea, demasiadas etiologías, las cuales, o sea, no es tan fácil detectarlas, me van a causar este trastorno, ¿no? Traumas, trastornos infiltrativos. Aquí está la diabetes insípida de la gestacional, genéticas, etcétera, ¿no? Bueno, ahí están las etiologías de la diabetes insípida central, eh, que son muy... De la diabetes insípida nefrógena no son tan variadas. Las más comunes son dos, que puede ser por fármacos, principalmente el litio, que pues este se le da a las personas con esquizofrenia, y ha habido muchos casos en donde gracias a pues, este tratamiento los pacientes terminan desarrollando una diabetes insípida nefrogénica, muchas veces que puede ser irreversible, debido a que las células del túbulo colector son muy difíciles que puedan volver a crearse e intercambiarse, pues. Y la otra, la genética, ¿ok? De genéticas del receptor B2. Existe alguna mutación en donde, pues, va a haber algo que nos condicione a que este receptor B2 que está en la del túbulo colector, en las células principales, pues no funcione. Y si no funciona, pues no se le une nunca la hormona antidiurética. Y pues nunca vamos a poder reabsorber agua, ¿no? Ahí está como que la explicación. La diabetes insípida gestacional es transitoria. Solamente se presenta durante el embarazo porque pues aumenta el metabolismo de esta de, vamos a poner que es transitoria y que remite posparto. Pues hay diferentes, ¿no? Remite a las tantas semanas después del parto, ¿no? Y la polidipsia primaria, esta no es en sí como que un trastorno directo de la hormona antidiurética, sino es un trastorno psicógeno. Por ejemplo, pacientes con desórdenes mentales que pues consuman demasiada agua van a hacer que nunca se secrete hormona antidiurética porque pues no necesitas más agua de la que ya estás, pero lo que te estás provocando es una diabetes insípida porque lo que haces es tomar demasiada agua y orinarla y causarte una hiponatremia, ¿no? Una hipernatremia, perdón. A ver, vamos a poner estado del paciente. Lo ponemos así porque manifestaciones clínicas no hay como tal, solamente hay unas muy... no hay algo patognomónico, pues. El paciente puede que se encuentre en una hipertermia, pero no real, o sea, no es que el paciente tenga un trastorno que le esté aumentando el sodio, sino el paciente tiene hipernatremia, perdón, dije hipertermia ahorita es hipernatremia. Va a tener una hipernatremia porque está perdiendo agua de más y esos solutos que están en el compartimento se van a aumentar digo entre comillas porque lo que se está perdiendo es agua, no se están ganando solutos, a menos de que pues el paciente tenga una dieta alta en sal, ahí está ganando solutos, pero realmente está perdiendo líquido, está perdiendo volumen, pues. Vamos a poner aquí hipernatremia por aumento de la uresis. Ok, ¿qué otro estado del paciente vamos a encontrar? Una poliuria. Una poliuria que realmente sí es considerable, porque se dice que en niños aproximadamente estos pueden llegar a orinar más de 100 mililitros por kilogramo de peso al día. O sea, si sacan la cuenta, es demasiado. Y en adultos pueden llegar a orinar hasta más de 50 mililitros por kilogramo al día. O sea, hay adultos que pueden llegar a orinar hasta 4 litros pues por día. Y esto es una cantidad, eh, o sea, sí es mucha cantidad, pero no es porque se vea
mal, sino porque te puede causar algún trastorno, ¿no? Entonces, ¿qué otra, pues, sintomatología o cómo encontramos al paciente? Con nicturia. O sea, el paciente se levanta en la noche para ir a orinar. mm, Polidipsia. Y esta polidipsia, porque creen que esté causada por la hipernatremia, que decíamos que si aumentaban los osmoles, se aumentaban todos los órganos del sistema nervioso central, los hormoreceptores, y se interpretaba como si te hiciera falta. Por eso los pacientes presentan polidipsia, pero esto nunca acaba, como les digo. O sea, creo que aquí, no, no está. Una imagen de un señor tomando agua. Bueno, si yo estoy tome y tome agua, supongamos que toma agua, toma agua, toma agua y lo orina, y toma agua otra vez y lo orina, y toma agua y lo orina, y toma agua y lo orina. Nunca se me va a controlar esa uresis, pues, y los osmoles siempre van a estar aumentados, entre comillas, y por eso van a tener polidipsia. Ok. Y pues a la historia del paciente, a los antecedentes del paciente, te va a referir que hace una orina muy clara, muy diluida. Porque pues nosotros sabemos que por las mañanas la orina es más concentrada que por el resto del día. Y estos pacientes, su orina siempre va a ser diluida, aparte de la nicturia, de la poliuria y de todo esto, ¿no? Por lo mismo del ADH que ya explicamos. A ver, vamos a tratar de poner rapidito la fisiopatología, ya sabiendo cómo es que funciona la ADH, ¿no? Fisiopatología. Mm, Hay una pérdida de agua corporal. ¿Por qué? Pues porque no se reabsorbe, no hay nadie que nos esté reabsorbiendo. No hay ADH en la diabetes insípida. Dos, disminuye el agua y aumenta la osmolaridad. Vamos a poner entre comillas, aumenta la osmolaridad, que pues está principalmente dada por el sodio, ¿no? Tres, como les dije ahorita, se estimula la sed, que dijimos ahorita que era como que el principio que me va a controlar el volumen, y el paciente toma mucha agua. Ok. Pero como sabemos, pues así como se toma, se pierde, ¿no? Ahora, para yo poder identificar y darme cuenta de qué es lo que realmente tiene el paciente, tengo que hacer diferentes diagnósticos diferenciales. Diagnósticos diferenciales. Diferenciales. Que, el objetivo de este repaso es ver esto, ¿no? Más que lo otro. ¿Qué habíamos dicho que podía cursar con diabetes insípida? Porque la diabetes insípida es el trastorno, sí, pero la enfermedad como tal es, por ejemplo, la diabetes insípida central, la diabetes insípida nefrógena y la polidipsia primaria, porque pues ya vimos eh, que la diabetes insípida gestacional remite después de las semanas, ¿no? Entonces vamos a hacer un cuadrito en donde podamos ver cuáles son las diferencias dependiendo de la prueba diagnóstica que le hagamos al paciente. Vamos a tratar de apurarnos porque ya lleva mucho tiempo. Bueno, mm, vamos a tener aproximadamente yo entre el Harrison y el Rosman de medicina interna también. Encontré 5 pruebas, las cuales se realizan al paciente para pues poder descartar entre estas 3 entidades, ¿no? Vamos a ver. Ok. En este cuadro vamos a poner a la izquierda aquí las diferentes pruebas. Primero tenemos que pues medir y saber el volumen y osmolaridad del paciente en 24 horas. ¿Ok?
Y aquí nada más se mide, no se le hace una supresión de la ingesta de agua, nada más se le ve la osmolaridad. En la diabetes insípida central vamos a tener una boletia eh, de más de 50 mililitros por kilogramos, ¿no? Y una osmolaridad menor de 300. En la nefrógena también más de 50 mililitros por kilogramo al día y una osmolaridad menor de 300. Estamos hablando aquí de osmolaridad urinaria, ¿eh? Ok, urinaria. Ya le medimos volumen y le medimos osmolaridad. Y en la polidipsia primaria también vamos a tener lo mismo, mayor de 50 mililitros kilogramo al día y una osmolaridad menor de 300. Entonces, nosotros diagnosticamos diabetes insípida o sea, puede ser central, nefrogénica o polidipsia primaria, si tienen lo mismo, ¿no? Ya lo diagnosticamos como diabetes insípida. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar cuál es? Podemos medir la hormona antidiurética sérica. Si nosotros medimos la hormona antidiurética sérica, imaginemos, ¿no? Entonces, si en la diabetes insípida central hay un trastorno primario en todas el hipotálamo o en la hipófisis, en la neurohipófisis, ¿va a haber realmente hormona antidiurética? No, no va a haber. Va a estar disminuida, menor de un picogramo por mililitro. O puede haber cero, ¿no? No puede no detectarse. En la diabetes insípida nefrogénica, ok, el trastorno es en el túbulo colector, en las células. ¿Va a haber realmente? Sí, puede que sí haya, pero pues que no se aproveche porque algo genético nos causó que esta diabetes, el daño sea ahí y en la nefrona, pues sí va a haber mayor de un picogramo. Y en la polidipsia primaria, aquí es discutible porque si bien la polidipsia primaria vas a estar tomando mucha agua, nunca se te va a detectar como que una disminución de la osmolaridad para que se activen los osmoreceptores y se empiece a secretar hormona antidiurética, entonces va a estar disminuida. Aquí de regla ya sabemos una, ya identificamos una, que es la diabetes insípida nefrógena. Pero ahora nos falta saber entre la central y la polidipsia primaria. ¿Qué podemos hacer? Una resonancia magnética en T1, sí. Y tenemos que encontrar el signo de la zona brillante. Brillante. Se dice que en la adenohipófisis, si el signo de la zona brillante, o sea, un aumento del brillo en la neurohipófisis en T1 es positivo, es polidipsia primaria y confirma. O sea, es escalonado, pues. Si ya nos dio esto y ya tenemos que saber entre estas dos, bueno, pues hacemos el otro, que es la resonancia magnética. Y si es negativo, también, pues no es central. Tal vez sea por polidipsia primaria y hay que estudiar al paciente también. Y también confirma, o sea, confirma que no es central. Y en la nefrogénica no aplica, porque pues no le vamos a estudiar el hipotálamo al paciente, ¿no? ¿Qué otra prueba? La prueba de desmopresina. Desmopresina. La desmopresina es un análogo sintético de la hormona antidiurética, de la ADH. Entonces, si yo le pongo desmopresina intravenosa al paciente para ver si concentra la orina o no concentra la orina, voy a evaluar una de dos, si es central o si es nefrogénica, ¿ok? Principalmente. Si yo, tras la prueba de desmopresina, el paciente concentra la orina, entonces la patología tiene sentido. A ver, vamos a ponerlo mejor en verde. Sí concentra, porque en la diabetes insípida central no tenemos si no nos llega desde arriba, pero si le damos externa, sí la va a concentrar la orina. Pero en la diabetes insípida nefrógena no concentra por más desmopresina que le echamos, no concentra. ¿Ok? Y en la hiponatremia, perdón, en la polidipsia primaria tampoco concentra, porque pues tenemos el paciente este que está tome y agua, pues no concentra. Y por último, vamos a ver la prueba de restricción hídrica. Restricción hídrica. Esta restricción hídrica consiste en que se va a tener al paciente en observación hospitalizado durante aproximadamente 4 a 10 horas y vamos a ver si concentra o no la orina. ¿Ok? Por ejemplo, para yo saber, este sirve más que nada para detectar entre diabetes insípida o polidipsia primaria.
¿Por qué? Porque si hay una restricción hídrica, el paciente se va a quedar como sin ese soluto, sin ese solvente que está tomando. Entonces no va a orinar. O sea, o sea, no va a concentrar la orina, pues. No concentra la orina tras 4 a 10 horas. Perdón, tras 4 a 10 horas. Igualmente en la diabetes insípida nefrógena va a ocurrir lo mismo, porque pues el trastorno es diabetes insípida, no es polidipsia primaria, no la va a concentrar. Pero en el caso de la polidipsia primaria, si al paciente se le deja de dar líquidos, sí va a concentrar la orina y su eje de ADH va a funcionar de manera correcta, porque pues su trastorno es psiquiátrico, toma mucha agua, si le quitamos esta agua, al final va a funcionar como antes funcionaba, entonces sí concentra. Ok, ahí tenemos las diferentes pruebas, ¿no? Igual, tras 4 a 10 horas. Ahí tenemos las diferentes pruebas. Vamos a pasar al síndrome de secreción inapropiada. A ver si al final nos sobra tiempo para ver el tratamiento de la diabetes insípida, ¿no? Pero vámonos al otro rapidito. Ya quedamos con diabetes insípida. Ahora, el CADH. Ok. Entonces, si en uno no había para nada hormona antidiurética, en el otro va a haber exceso de hormona antidiurética. Exceso de hormona antidiurética. Esa es la diferencia principalmente. Y existen diferentes estados en el que el paciente, o sea, se le puede confundir este trastorno. ¿Por qué? Porque este va a cursar con una hiponatremia. Hiponatremia, pero dilucional. O sea, si la hormona antidiurética reabsorbe agua, va a reabsorber tanta agua que va a disminuir el sodio, entre comillas. Se va a interpretar como una hiponatremia. Entonces, yo tengo que saber distinguirlo de 3 diagnósticos diferenciales, que son complejos. El primero es una hiponatremia hipervolémica, que es muy diferente a hablar de una de sus etiologías, que es insuficiencia cardíaca o cirrosis. Cirrosis, porque el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética es, la mayoría es agudo y remite, pues, eh, es muy pocas las veces que se hace crónico. Entonces, tengo que saber diferenciarlo de esta, de la hipervolémica. 2, hiponatremia, hiponatremia hipovolémica. ¿Por qué? Porque si pierdo sol, pues también se puede perder sodio y hay una hiponatremia. En estos casos, diarrea. Diarrea, diuréticos, obviamente un abuso de diuréticos. Diuréticos. Ok, o una inhibición de mineralocorticoides o no hay secreción. Mineralocorticoides. Porque pues recordemos que la aldosterona es la que nos reabsorbe el sodio y si no hay mineralocorticoides, no hay aldosterona, no se nos reabsorbe y pues tampoco se activa correctamente el sistema renina como para poder retener agua y es hipovolémica. 3, hiponatremia euvolémica, o sea, con una volemia pues normal. Se dice que aquí entra el síndrome de secreción inapropiada y también entra el síndrome de antidiuresis inapropiada, o sea, el NCAD, que este es renal. Ahorita lo vamos a ver. No es lo mismo. Mm, etiologías principales, a ver. Etiologías. El síndrome de secreción inapropiada puede ser por neoplasias, puede ser por o sea, neoplasias me refiero a nivel del sistema nervioso central, tumores que aumenten, pues, no sé, la comprimen alguna estructura y hagan que se secrete demasiada hormona antidiurética, ¿no? Pueden ser cáncer y lo más común es esto, o sea, que sean cáncer
de otro lugar, por ejemplo, el de pulmón, que sea secretor o que hay algún estímulo para que secrete hormona antidiurética, duodeno, páncreas, eso es importante, ¿no? Y otros, ¿no? Eh, Traumatismo craneoencefálico penetra infecciones, fármacos, causas vasculares como trombosis y neurológicas como Guillain-Barré, como esclerosis múltiple, como hidrocefalia. O sea, son demasiadas las causas que me pueden provocar un exceso de hormona diurética. Vamos a poner estas así como las centrales. No, 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 vamos a poner estas así. Pero del CIAD. Pero existe otra entidad que es el, el síndrome, o sea, el síndrome de antidiuresis inapropiada, pero este es de origen renal. Se dice que existe una mutación, otra vez, mutación, en el receptor, cual habíamos dicho que era el receptor que me reabsorbía el agua por las acuaporinas, el B2. Una mutación en el receptor B2 que hace que siempre estén abiertos los canales de agua. O sea, suena raro, pero así es. Siempre están abiertos acuaporinas. Entonces, si siempre están abiertas las acuaporinas, me va a estar reabsorbiendo mucha agua, pero no por una alta concentración de hormona antidiurética. O sea, es diferente, pues. Porque aquí la diferencia entre uno y otro, es que no se detecta hormona antidiurética en sangre, pues. Entonces, si el paciente me está reabsorbiendo mucha agua y está haciéndome como un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, y yo le mido en el laboratorio la ADH y no la detecta, pero sigue reteniendo agua, pues yo puedo pensar entonces en un trastorno primario genético. Tal vez algún paciente ya lo tiene, puede ser, existe el SIAD nefrogénico familiar, o sea, hay muchas variantes pues de esto. Permítanme un momento. Ok. Eh, Rapidito. La fisiopatología de este trastorno. Ay, del mismo color agarré. Fisiopatología. Va a ser más o menos la siguiente. Primero, hay un aumento en el agua corporal total, pues porque se está reabsorbiendo demasiada agua, ¿no? Que esto va a disminuir los niveles de sodio, y si se disminuye el sodio, disminuye la osmolaridad plasmática, ¿verdad? Porque ya sabíamos eso. Osmolaridad plasmática. Dos, si aumenta el agua corporal total, aumenta el peso del paciente. O sea, el paciente comienza a ganar peso. Tres, si comienza a ganar peso por agua, se empiezan a activar todas aquellas manifestaciones, por ejemplo, de alguna insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque pues el paciente está lleno de líquidos, por así decir. Entonces, se secreta péptido natriurético auricular. O sea, es tanta la agua que pues ya la aurícula ya detectó que pues tienen mucha agua, o sea, y esto hace que se inhiba la renina. Entonces, cuatro, si se inhibe la renina aumenta la excreción de sodio. Esto es clave. ¿Por qué? Porque no se forma aldosterona, no se reabsorbe sodio. Entonces, por eso el paciente puede caer en hiponatremia. Eso es importante. No se reabsorbe sodio, no hay aldosterona, no hay renina. El paciente tiene una hiponatremia.
Hay 5, hiponatremia. Ok, y pues esto, si sigue aumentando el volumen, nos puede llevar hasta un edema cerebral, y pues la muerte, ¿no? Ya después de bastante tiempo, ¿no? Por eso se tiene que identificar bien al paciente. Hay diferentes formas para yo poder saber entre estas tres, entre la hipervolémica, la hipovolémica o la euvolémica. Sinceramente, son muy específicas y se tienen que hacer muchos estudios. Entonces, por eso Harrison nos dice que la sospecha de esta enfermedad es sindromática. O sea, tenemos que analizar toda la historia del paciente y ver todo lo que presenta para poder sospechar un poco en este trastorno, ¿no? Pero el Rossman nos pone unos criterios diagnósticos un poco más sencillos. Criterios diagnósticos. Nos dice que tiene que haber una disminución de la osmolaridad plasmática. Pues eso es obvio, ¿no? Porque pues hay una hiponatremia, se supone, ¿no? 275 miliosmoles por kilogramo. También tiene que haber un aumento de la osmolaridad urinaria. Esto también tiene sentido porque si se está reabsorbiendo agua de más, se está excretando una orina muy concentrada y eso me va a aumentar la osmolaridad urinaria, va a ser mayor de 100. ¿Ok? Tiene que haber una euvolemia clínica, lo que comentamos. Existen otros tipos de hiponatremia hipervolémica que van a presentar otras manifestaciones clínicas, tal vez las cardíacas o tal vez las renales, pero en estos pacientes casi siempre están euvolémicos, pues hay que saber identificar eso. Va a haber un aumento en la excreción urinaria de sodio por encima de 40 milimoles, perdón, milimoles por litro, a pesar de una dieta hiposódica. O sea, a pesar de que nosotros le digamos al paciente que no consuma, el paciente va a seguir teniendo una concentración alta de sodio en la orina, porque pues no, no se está, o sea, se está reabsorbiendo agua y ese sodio se está perdiendo. ¿Ok? Y sospecha de intoxicación por diuréticos. O que el paciente esté tomando diuréticos, ¿no? No tan grave. Intoxicación por diuréticos o en tratamiento. En tratamiento. Bueno, sí alcanzamos a ver el tratamiento del CIA. Si nosotros, ok, si ya sabemos que la hormona antidiurética está aumentada y nos está haciendo que reabsorbemos demasiada agua, pues obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Tratamiento. Tenemos que inhibir esa reabsorción excesiva de agua. Y para eso nosotros le vamos a dar baptanos. Baptanos. Los baptanos son inhibidores del receptor de hormona antidiurética, el cual nosotros conocemos que hay B2 y B1. Dentro de los B1 hay B1A y B1B, pero eso ya es otra historia. El principal fármaco que se usa es el tolvaptan. Tolvaptan. Este es más B2 específico o B2 selectivo, es la misma. Y también tenemos el conivaptan. El conivaptan, que es no selectivo. O sea que se puede unir al B1 o al B2, ¿no? ¿Qué nos van a provocar esto? Van a ayudarnos a que se aumente la excreción de
ayudan a aumentar la excreción de agua. Porque si bien nosotros tenemos un paciente que reabsorbía mucha agua, ok, pues ahora con el tratamiento vamos a ayudarle a que orine. O sea, a que orine diluido, pues no tan concentrado, ¿no? Otra de los tratamientos que se pueden usar es la de meclociclina, pero esta está como en duda, de meclociclina. La de meclociclina es una tetraciclina que pues se descubrió que ayudaba a, a- a los pacientes con síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Pero esto se debe valorar porque se ha descubierto que induce toxicidad. Vamos a ponerlo aquí. Se ha descubierto que induce toxicidad en el toxicidad en el túbulo colector, en las células apicales. Entonces, esto está como que medio contradictorio porque si yo sé que en la diabetes insípida el trastorno, por ejemplo, nefrogénico, es por una destrucción de las células del túbulo colector, una demeclociclina que se la den al paciente con síndrome de secreción inapropiada me puede ocasionar una diabetes insípida. Una diabetes insípida que pues ya no me reconozca esa captación de hormona antidiurética y pues el paciente ahora tiene diabetes insípida y ya es más difícil que esta se corrija porque puede causar toxicidad en las células estas, ¿no? Pero el tratamiento principalmente se concentra aquí, en los baptanos. Y pues como dijimos, ¿no? Este es más de presentación aguda, o sea, no es tan crónico y es más común que los pacientes remitan después de un tiempo. Ok, nos quedan 3 minutos. Yo digo que si alcanzamos a ver el tratamiento de la diabetes insípida. Ok, no perdamos el contexto de aquí, de lo que ya vi. Y ahora vamos a ver rapidito el tratamiento de la diabetes insípida. Ok, entonces, tratamiento. Tratamiento. Si nosotros decíamos que en la diabetes insípida nos hacía falta, pues, hormona antidiurética, ¿qué le podemos dar? Le podemos dar hormona antidiurética como tal, si hay un tratamiento así. ADH, exógena. Pero lo que más se usa es el sintético de hormona antidiurética, lo que decíamos ahorita, la desmopresina. Desmopresina. Vamos a subrayarlos. Esta es la que más se usa. La desmopresina se dice que dura de 3 a 4 veces más que la hormona antidiurética exógena en sangre. Y pues esta es un análogo, ay, análogo de ADH y actúa sobre B2, ¿no? Que es el que nos importa para activar las acuaporinas, ¿no? Se dice que estos tratamientos son, o sea, son rápidos, pues porque, por ejemplo, con la desmopresina, el paciente remite de una forma rápida, porque la antiviresis comienza rápida, ¿ok? Esto en el caso de la diabetes insípida central. Ahora, en el caso de la diabetes insípida renal o nefrogénica, nefrógena, existen varias combinaciones que, como vimos, puede ser genética o puede ser por litio. Entonces, ya es más difícil que nosotros podamos tratar a ese paciente. ¿Ok? Le podemos dar amilorida, el cual pues es un diurético ahorrador de potasio, ahorrador de potasio que actúa sobre el ENaC, sobre ese transportador. Y esto es útil para pacientes que fueron tratados con litio. Se ha visto que disminuye pues la incidencia del problema, ¿no? Para pacientes tratados con litio. Ya vimos que hacía el litio. Luego también los diuréticos tiacídicos, debido a que pues,
se ha descubierto que disminuye la poliuria. Importante aquí, AINES, principalmente la indometacina. La indometacina, bueno, principalmente las prostaglandinas, por naturaleza, hacen que se inhiba la hormona antidiurética. Entonces, si yo inhibo, pues si uso un AINE que me inhibe a todas estas COX-1 y COX-2, no hay prostaglandinas. Entonces, vamos a ponerlo así, el mecanismo de acción disminuye las prostaglandinas y aumenta la ADH, porque pues ya no hay prostaglandinas que me inhiban la hormona antidiurética. Aquí importante, dieta, dieta hiposódica. Hiposódica. Esto es importante para que también el paciente, pues aparte de que con el tratamiento, pues le ayude con el tratamiento no farmacológico, ¿no? Sí, es un tema difícil, es un tema que tienes que integrar muchas cosas de renal, muchas cosas de, pues más que nada de renal y de líquidos y electrolitos para pues conocer bien cómo se tiene que manejar al paciente y poder identificarlo. Bueno,